Muy buen día, permítame presentarme. Mi nombre es Diana de la Cruz Coronel y conformando a los integrantes de mi equipo, Adilema Cuña, Grecia Maldonado, Jania Márquez, Eduardo Ledesma y Diana Coronel, quien saluda al público. El tema de nuestro proyecto es la migración, cual se enfocará en diversos aspectos, en particular, como la economía, desastres naturales, discriminación, abuso de los derechos humanos, con el propósito de ilustrar, describir, informar, analizar y resumir el por qué es especialmente importante este tema con el fin de búsqueda de estabilidad en sus vidas y tener la oportunidad de derecho de tener una vida decente. El estudiantado de cuarto semestre de la preparatoria Instituto Aguacaliente CUD entrevistará a diversas personas, por la principal razón cual migran en la búsqueda de estabilidad en sus vidas, como sociopolíticas, ambientales y seguridad propia. Desde hace mucho tiempo, las personas están en constante tránsito. Según la ONU, la migración es cuando las personas se desplazan de un país a otro en busca de tener una mejor calidad de vida, como es en busca de trabajo o terminar estudios. Pero también migran por otros aspectos negativos, como la pobreza, las guerras, el terrorismo, entre otros aspectos. Por ejemplo, en México las personas hacen migración por la pobreza y falta de seguridad. En la actualidad, según la ONU, el número de personas que viven en otro país distinto a su país natal es mayor que nunca. En 2019 se registró que había 272 millones de migrantes internacionales. El número de personas que migran a la fuerza en el mundo son de 30 millones a finales de 2019 y 26 millones eran refugiados. Los países con más inmigrantes en el mundo son la India, Rusia y México. Algunos realizan la migración debido a diversos factores y efectos del cambio climático, ya sea por desastres naturales o factores ambientales, que causan riesgos de seguridad como en el individuo, incluso a una gran población. En el factor sociopolítico entraría por temas como la étnica, religión, racial, política y cultural, como la guerra y persecución del gobierno. La migración demográfica y económica relacionada con normas laborales diferentes, como altas tasas de desempleo, principalmente salarios más altos, mejores oportunidades en empleo, un nivel de vida más decente y oportunidades educativas. Todo esto conlleva a que la persona que desee migrar mejorar su vida y que sea una mejor oportunidad para todo lo que sea la familia, incluso de la persona. Una de las mayores problemáticas es el estar expuesto en el camino a una cosa o persona que es potencialmente una amenaza o un peligro, a tal grado que puede perjudicar o dañar a veces irreparablemente el proyecto de migrar o la integridad física del migrante. Aparte, las barreras culturales y lingüísticas de un diferente país, así como la falta de acceso a servicios básicos, afectando sus posibilidades de integración del mismo modo que repercute en la capacidad de acceder a sistemas nacionales de protección y de asistencia. De acuerdo a un informe de la OMS, las mujeres y menores de edad han sido identificados como los sectores más vulnerables de la población migrante. Además, pueden ser víctimas de tráfico ilícito de migrantes, ya que en su mayoría no pueden emigrar por vías legales, brindando una provechosa oportunidad a los delincuentes para explotar su vulnerabilidad. ¿Es fácil mantener a estas personas en el país? Pues no es fácil porque cada quien trae su idea de lo que quiere hacer. Unos quieren cruzar del otro lado, otros se quieren quedar aquí. Y esa es una de las dificultades, se puede decir. ¿De qué riesgos usted y la institución se enfrenta al apoyar a estas personas que quieren buscar una mejor vida? Bueno, los riesgos son de que algunas de las mujeres que llegan aquí vienen por amenazas o por persecución o por pues maltrato familiar y son amenazadas, entonces corremos ese riesgo de que lleguen a la institución.
¿Cómo podemos apoyar a estas personas? Híjole, pues es un mal ya que ha crecido mucho y que se tiene que abordar ya directamente con el gobierno, porque estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando también de otros países, la necesidad y la falta de desempleo y cosas que competen más allá de nosotros. ¿Son suficientes los recursos que necesitan estas personas? Los que se les brinde. Pues no siempre, porque la institución apoya a las personas conforme a las instituciones que nos apoyan a nosotros como institución. Entonces, a veces llegan muchos apoyos, a veces no, y pues es una variante. ¿Cuánto tiempo tienen que permanecer en el país? Bueno, en el país no sabría decirte porque pues ellos traen cada quien su caso particular, pero aquí en la institución es un mes, 15 días a lo mucho. ¿Cuáles son las principales causas por las cuales migran estas personas? Es lo que te comentaba ahorita, por persecución, amenazas, falta de desempleo, mejores oportunidades. Sí, existen leyes y convenciones internacionales que protegen a las personas que deciden migrar. Estas leyes varían según el país y el contexto. Estas leyes y acuerdos son promovidos por organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos. También existen gobiernos, activistas y grupos de la sociedad civil que trabajan en la promoción de estos derechos. Estas leyes varían según el país y el contexto, pero algunas de las principales protecciones incluyen: la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que el derecho a la libertad y el movimiento de buscar asilo en otros países. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 define quién es considerado refugiado y establece sus derechos y obligaciones. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y a sus familiares protege los derechos de todos los trabajadores migrantes y a sus familias. El Pacto Mundial para los Migrantes asegura ordenar y regular. Es un acuerdo no conveniente que busca promover la cooperación internacional en materia de la migración y proteger los derechos de los migrantes. Y por último, las leyes nacionales de cada país. Cada país tiene sus propias leyes que regulan la migración y esas pueden incluir disposiciones para proteger a los migrantes. Donde trabajo, normalmente ayudamos a gente que ya están en San Francisco en sus casos de migración. Algunos ya están en las cortes, tienen que ir por asilo o otra cosa para evitar una orden de deportación, porque tienen que ir a audiencias con el juez y presentar una defensa por no ser deportado. Otros tienen otros trámites. Por ejemplo, algunas personas que son ilegalmente en Estados Unidos, pero no están en cortes porque el gobierno no sabe que están. Hay ciertos beneficios migratorios que pueden aprovechar también y ayudamos a ellos a aplicar por ellos. También hay personas con estado regular, por ejemplo, un residente que quiere hacerse ciudadano, podemos ayudar con ese tipo de trámite también. Claro, una variedad de trámites. ¿Y cuáles son sus mayores dificultades al momento de apoyar en los trámites? La ley es difícil, muchas leyes no tienen mucho sentido y no siempre es justo. Una persona que uno piense merece mucho, buena persona, trabajador, nunca ha hecho nada mal, muchas veces no hay camino para esa persona agarrar papeles. O sea, ser buena persona, quiere sacarse adelante y no es suficiente para ganar un alivio migratorio, sino tiene que caber la historia de cada persona en las leyes disponibles para sacar este beneficio migratorio. También el problema de muchos migrantes y pocos servicios para atender ese bajo costo. ¿Y cuáles son las trabas que el gobierno de Estados Unidos mayormente pone a los migrantes? Trabas en mucha burocracia y porque la ley es complicada, tiene que hacer muchos trámites y para una persona que no tiene ayuda legal puede ser muy complicado
Por ejemplo, si no llena una forma correctamente porque no sabe cómo llenarlo bien y se hace un error, puede negar su caso solo por no haber llenado bien la forma o por no haber puesto ciertos documentos. Muchas veces tiene chance de corregir los errores, pero por tantos requisitos tan específicos, ni es claro para nosotros siempre saber exactamente lo que hay que hacer. Hay muchos casos en que no es cierto exactamente lo que el gobierno quiere ver. Existen muchas instituciones que apoyan y promueven la migración. En América Latina tenemos a Red Jesuita con Migrantes LAC, red que promueve y defiende los derechos humanos de las personas migrantes, desplazadas y refugiadas más vulnerables de América Latina y el Caribe, de ahí sus siglas LAC. Colectivo Migraciones para las Américas. Esta red posee más de 100 organizaciones que trabajan para salvaguardar los derechos humanos de la población migrante. Red Latinas, red de asociaciones de mujeres latinoamericanas y del Caribe unidas con el fin de la defensa de sus derechos como mujeres migrantes a través del diálogo, el aprendizaje, solidaridad y participación política activa. Sin embargo, en México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migraciones, se impulsa un diálogo que promueve la movilidad y migración regular, ordenada y segura bajo una perspectiva de derechos humanos. Algunas de las principales estancias a destacar al respecto están el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y las Procuradurías del Sistema Nacional, Estatal, Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, es decir, el DIF. Mi nombre es Catherine Kruger, soy abogada, soy mexicana y mi área de especialidad pues es la parte de derechos humanos y de personas en contexto de movilidad, es decir, migrantes y pueblos indígenas. Actualmente trabajo para una organización que se llama Al Otro Lado, que es una organización binacional, es decir, que tenemos presencia aquí en Tijuana, en la frontera, como en Estados Unidos, en San Diego y en Los Ángeles. Nuestra misión principal son actos como estos. Lo que está pasando ahí es ver por los derechos de las personas migrantes y sobre todo informarles sobre qué opciones tienen para poder emigrar y para poder estar a salvo de una manera legal y con un cierto acompañamiento. De forma inesperada recibimos una invitación para ir a grabar al Instituto Madre Asunta, que es una institución reconocida aquí en Tijuana de atención integral a mujeres migrantes y refugiadas, solas o con hijos, en una situación de vulnerabilidad a consecuencia de la realidad migratoria. Como se puede apreciar, muy amablemente nos hicieron un recorrido en sus instalaciones. Tuvimos la oportunidad de hablar con el personal y además de entrevistar a personas que están residiendo actualmente en esta institución. Puedo decir que la migración es un fenómeno mundial complejo que puede tener tanto efectos positivos como negativos. Por un lado, la migración puede tener beneficios como la diversificación cultural y económica, el crecimiento demográfico y la búsqueda de mejores oportunidades de vida. Por otro lado, puede generar problemas como la xenofobia, la explotación laboral y la exclusión social. Es importante que los gobiernos y la sociedad en general trabajen juntos para garantizar que los derechos de los migrantes sean respetados y que se aborden las cuestiones que conducen a la migración forzada, como la pobreza, la guerra y la persecución. En resumen, la migración es un tema complejo que debe abordarse con cuidado y consideración para garantizar que se promuevan soluciones justas y equitativas para todas las partes involucradas. Vamos a hacer unas preguntas.
No nada personal, nada de eso, no sé. Vamos a empezar con cuáles fueron las mayores dificultades que ha tenido que pasar como para llegar a este lugar. La amenaza para mi hijo de muerte. ¿Ha sido víctima de racismo o discriminación? No. ¿Cuáles son algunas dificultades que ha tenido para acoplarse a estar fuera de donde es usted? ¿Cómo sintió que fue ese cambio? Pues es un cambio radical, porque dejas el lugar donde estás establecido, donde tienes un trabajo, un negocio, una vida rutinaria, y te vienes a lo desconocido, a inventar el mundo desde cero. ¿Cuánto tiempo estará de viaje? Aquí fuera de su país. De hecho, yo soy mexicana, vengo de Chiapas. Pues mi objetivo es pedir asilo en Estados Unidos y quedarme a vivir ahí. ¿Cuenta con familiares en este país? Sí. Sí. ¿Lleva los suficientes recursos consigo? Pues no sé si lo suficiente, pero sí el motivo principal, que es mi hijo, para salir adelante. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que ha tenido que pasar como para llegar a este lugar? No, lo que siempre pasamos, lo que cuando viajamos los inmigrantes, que nos asaltan en el bus, nos piden el dinero, y solamente eso. Sí, gracias. ¿Ha sido víctima de racismo o discriminación? No. ¿Cuáles son algunas de las dificultades que ha tenido para acoplarse a un país que no es el suyo, o a una ciudad que no es la suya? ¿Cómo se? ¿Cómo? Dificultades que ha tenido que pasar. ¿En mi país? ¿Para acoplarse a este país o a esta ciudad? Muy bien. ¿Cuál es el motivo de llegar aquí? ¿Cuál fue el motivo de emigrar a este lugar? Ajá. No, pues por amenazas que uno tiene esta persona. Mareo le decimos a la mujer. ¿Cuánto tiempo cree que puede estar en este lugar? Pues no sabemos qué tiempo puede estar, por ejemplo, con la aplicación, ¿no? Todavía no sabemos. No sabemos. ¿Cuenta con familiares en este país? Solo mi hermana que la tengo. ¿Lleva los suficientes recursos consigo? ¿Lleva los suficientes recursos con usted? No. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que tuvo que pasar para llegar aquí? Hace mucho frío, hambre y frío, hambre, se siente uno como atrapado en varias áreas que no va pasando. ¿Ha sido víctima de racismo o discriminación? No. ¿Cuáles son algunas de las dificultades que ha tenido para acoplarse a un lugar que no es el suyo? Pues aquí se me hace muy difícil. Ajá, sí. Porque no conozco muy bien. Ajá, se me hace algo complicado. ¿Cuál es el motivo de llegar a este país? Pues aquí estoy aquí porque mi meta y sueño es ir al norte. Ajá. ¿Cuánto tiempo usted cree que está aquí? Pues
estoy así que esperando la voluntad de Dios que me venga a traer.